se equivoque, no somos iguales. Bienvenidos a una edición más de Los Expulsados. Gracias por estar con nosotros. Es la segunda edición acá en Mura Multimedia. Muchas gracias a quienes ya nos acompañaron durante la primera edición de este reencuentro, reconstrucción, es un sonido más. Está bonito. Nos está quedando bonito y a mí me da mucho gusto hoy. Bueno, primero está el Balta con nosotros. Balta, bienvenido otra vez. Honrado, como ¿Cómo siempre, estás? sabes que no podemos faltar este espacio. Sí, la verdad es divertido Sí, y es divertido. aparte es, digamos que ilustrador para algunos de lo que está pasando ahorita en el contexto político. Okay. Y bueno, a mí me da mucho gusto también que regresa al set de Los Expulsados el ingeniero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Fíjate, yo pensé que era yo el único castigado, pero no, qué bueno que ya regresamos. No. Lo digo de broma. Lo que pasa es que entró en stand-by, nos quedamos sin expulsados, luego intentamos recuperarlo, pero se nos complicó por los horarios, se nos complicó por ubicaciones. Bueno, intentamos hacerlo en la calle, tampoco pudimos. Sí, No, entonces híjole. nos dijeron aquí en la radio, bueno, hazlo aquí, pues, ándale, ya, hazlo aquí. Ya, ¿qué te pasa? Ah, ya, pues, como, sí, así. Entonces aceptamos. Vale. Y la intención es lo mismo, ingeniero, es la misma versión que la anterior, platicar, discutir si es necesario, si no, solamente conversar. Y hoy yo tengo un tema que me pareció interesante, no tanto por el contenido del libro, sino por el libro en sí mismo. Va. Yo lo estoy leyendo, voy como a la mitad, voy en esa etapa donde todo es amor y hermosura todavía. Entendí por qué se enojó Andrés Manuel con Mancera, ¿no? Cositas así, esos mitotitos históricos que de pronto son divertidos comprenderlos. Y más que entrar en el tema de las acusaciones y los señalamientos, yo al final quiero decirle a la gente si vale la pena comprarlo o no. Ahí quiero llegar si nos ve alguien que a lo mejor no le interesa el mitote político tan a profundidad o que cree que es muy valioso históricamente este libro. Vamos a tratar de llegar a una conclusión lo más realista posible, ¿ok? Pero de bote pronto, lo que saben del libro, ¿tú ya lo leíste, Javier? Sí, es más, comenzó a circular este fin de semana, me llegó en PDF. Ok. Y casi mi lectura son 110 hojas por hora. Ajá. Esto me costó la madrugada del sábado y obviamente ya el domingo una repasada, pero nada más en los puntos centrales. Y obviamente ya cuatro ejes para mí que les voy a compartir. Va. A ver cómo nos va. Tú ya revisaste algunos comentarios, ¿no? Porque comentarios hay muchos. Sí, fíjate que yo no lo he leído. Me voy a esperar a que lo termines para que me lo prestes y ya después decidiré si vale la pena comprarlo o no. Gracias. Pero por historia, creo yo, quienes participamos en política deberíamos de adquirirlo para ver qué es 100% cierto y qué es 100% mentira o cuál está ahí más o menos en la medianía. Yo creo que los comentarios que se han dado hasta hoy de las personas que lo han leído dicen un libro interesante, pero todos dicen que es el declive de Morena y que, pues como bien dice, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y por algo salió desde el interior del mismo Morena, pues ahora sí las críticas en el contexto del cómo han venido forzando o empujando al sistema político a tomar ciertas decisiones que a lo mejor no son las mejores para la ciudadanía, pero bueno, en lo general. Ahora, estamos hablando del libro que publicó, ¿cuándo salió publicado? ¿El lunes? ¿Cuándo salió ya en librerías? Ayer Okay. Apenas se puso en circulación. Es un libro de Julio Scherer Ibarra y de Jorge Fernández Menéndez. Se llama Ni venganza ni perdón. Es como una charla entre dos personas, ¿no? Está escrito como una charla donde el periodista platica con Julio Scherer. No es Julio Scherer el de proceso, es el hijo, ¿no? Hay que dejar claro. El nombre Julio Scherer pesa mucho en el ámbito periodístico, pero estamos hablando del hijo que colaboró con Andrés Manuel López Obrador los primeros 3 años de gobierno, pero ya había trabajado con él. Está en el tema jurídico. Sí, y bueno, por lo que tengo entendido, digo, no es cualquier jurídico, tenía buen dominio, tuvo sus confrontaciones con Peña Nieto, tuvo sus confrontaciones con funcionarios de Hacienda de Calderón, tiene su acervo y su trabajo. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención de esto que llevo avanzado del libro, puedes entender a Andrés Manuel, y por eso quise invitar a Javier, porque Javier, yo sé que Javier es de las personas que ha estado cerca del movimiento desde antes de que el movimiento fuera definido con nombre, ¿no? Sí. Te tocó conocer al Andrés Manuel que caminaba, al Andrés Manuel joven que traía sus primeras ideas políticas, y me llamó la atención cómo Julio Scherer habla también de esa etapa. ¿Cómo ves en el libro esa parte de Julio Scherer? Eso que narra Julio desde, no, yo lo conocí, mi papá era muy amigo, y describe su relación con la primera esposa de Andrés Manuel, luego con Beatriz. ¿Tú cómo percibes esa parte? Fíjate, tratando de empatar con lo que ya más o menos traíamos preparado, que sería la autopercepción del autor.
como el mérito bajo la sombra del padre, porque a final de cuentas es don Julio quien le da el acercamiento con Andrés Manuel. O sea, no es propiamente él a que se acerque. Ya había un trabajo, ya había una cercanía, obviamente por la condición histórica, que quizás ese va a ser el hilo conductor de todo esto. Andrés Manuel siempre nos planteó esa idea narrativa. Oigan, la historia está contada de una manera, hay que comenzar a agregar todas aquellas partes en donde no estamos presentes como pueblo. Bueno, en grandes rasgos así es su. Entonces, en esa parte en donde el papá le hace el acercamiento con él, obviamente ahí ya comenzamos a perfilar a este Julio Junior como Junior. De hecho, sí. Esa parte para mí no más. En toda la charla se le nota que el chavalo es el hijo de papi, ¿no? Es hijo de. Es hijo de, y de hecho. Es el abogado de. Sí, es muy curioso porque yo cuando lo empecé a revisar y empecé a leer lo que él charla, dije, oye, qué suave, ¿no? Que tu papá te presente un tipo con ese peso político y que gracias a la relación de tu papá te quedas tú como cercano. Eso es muy evidente. Pero no es nada típico en lo que pasa en México, la política nacional, en general. pues yo creo que siempre se ha manejado de esa manera. Es parte. Y ahora haciendo un cruce en torno a lo afectivo, tampoco es una cuestión desprovista de méritos propios que pudiera haber tenido en esta relación con Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel cuando en el 2014 a finales sufre un infarto, pues obviamente la atención se dio en un centro, en un nosocomio particular. Bueno, no tenía los recursos Andrés Manuel para hacerlo y se dice que usó la tarjeta de crédito de Luis Scherer Jr. para hacer la cobertura. Así que ahí más o menos se da esa afinidad en torno a resolver un problema en un personaje que pues a lo mejor ocupaba de esa cercanía de amistad y obviamente quien le resolviera el mal paso porque sí era una condición de urgencia, ¿no? Claro. Así que esa parte anecdótica también la podemos acercar a esta narrativa de que, bueno, sí era un junior, pero también había una familiaridad en los términos de entendimiento con Andrés Manuel, ¿no? Claro, de hecho, en la parte donde Julio Scherer dice, me pidieron que le planteara a Andrés Manuel la posibilidad de ir en alianza con el PAN en alguna de las competencias y México. Que lleva a su papá, al señor Julio Scherer, al periodista, a charlar con Andrés Manuel en la casa de Andrés Manuel y ahí le pega un regañadón a Andrés Manuel. ¿Cómo se te ocurre, no? Eso no puede pasar, pues estamos en contra de estás como de la cabeza, pues, ¿qué te pasa, no? Entonces, sí existía, y me llama la atención, sí existía una familiaridad entre estas dos personas, pero ¿sabes qué es curioso, Balta? Y yo creo que aquí es donde también podríamos profundizar un poco. El libro, la primera parte del libro te expone al Andrés Manuel que consigue el peso político que lo lleva al 2018 a barrer como barrió. O sea, te explica claramente cómo fue su andar. Eso es lo que te iba a comentar. ¿Qué es lo que perdieron los políticos en México hace mucho? Mira, yo creo que lo interesante del libro, pues digámoslo, la historia que él nos narra, yo creo que es lo que tendríamos que adoptar muchos que tenemos la intención de participar en política. Es decir, él construyó una base, nos guste o no, y lo hizo de manera atípica en lo que es el nuevo régimen, digámoslo, de ejercicio para construir una plataforma idónea para poder vencer a un autoritarismo, como se hizo o como lo hizo el PAN muchos años atrás. Claro, es decir, salir a la calle, rodearse de gente que le dé, uno, el sustento económico, dos, el sustento político, social, de base, porque la base era la única que podía derrotar en ese momento el régimen que estaba, digámoslo, gobernando. Es como él dice, pues se rompió un esquema de votación, o sea, votó el 65%, cuando ya tenemos a partir del 2018 una votación no más del 50-55%. Entonces quiere decir que él sí logró en ese caminar, en ese andar, sumar los esfuerzos y sobre todo escuchar las verdaderas necesidades y las causas de cada uno de los ciudadanos. Pero creo yo que al final ese libro, a lo que me han comentado, lo que más o menos alcancé digámoslo, a deducir de los comentarios por los reviews que hay, es que al final nos va a decir cuál es el cambio de un personaje que construye una plataforma para llegar a ser político o quien encabece la política de un país y cómo cambia su sentido de pensar al momento que llegue y quererse quedar, digámoslo, perpetuado eternamente, por lo menos en los libros y en el poder para pasar a ser historia. Y es como dicen, digámoslo de manera típica en los pueblos, pues pasó de ser borracho a ser cantinero y ya se dio cuenta que no era la misma servir que pedir para tomar. Entonces, eso yo creo que va a ser el desenvolvimiento de lo que muchos tendremos que entender del libro de este personaje, porque digámoslo que sí tiene
las tablas para haber sido lo que fue en el gobierno de Andrés Manuel. Sin embargo, pues ahí hay un renombre y un padrino político que lo impulsó a estar tan cerca del personaje. Y creo yo que pues lo que nos cuente y nos platique pues va a ser la narrativa de él, en lo que él vivió, pero que a lo mejor muchos otros personajes políticos alrededor de Andrés Manuel les tocó vivirlo de manera diferente. Claro. Porque cada quien va a conocer a la persona que quiere conocer. Claro. Oye, Javier, y en esta parte que comenta Baltasar, sí. Tú como parte, tú que has sido una persona que acá en Sonora has estado cercana a lo que hoy conocemos como el movimiento, pero que es, por lo que entendí en el libro, fue una idea que tenía ya mucho tiempo antes. Sí, tú puedes decir, hay un cambio, o lo que plantea como cambio Julio Scherer en su libro, Julio Scherer Hijo, sí lo detectas tú como parte de este grupo que fueron cercanos al movimiento desde hace años. Fíjate, en esta parte a lo mejor creo que coincido con Baltasar al momento de plantear las condiciones primarias de lo que hoy estamos viviendo, pero también ahora sí que quienes tenemos un poco más la influencia de movimientos, entendemos que no hay condiciones sólidas, pues pueden cambiar en función de cómo. Y en este caso, ahí yo me atrevería a plantear que en el mismo libro, el mismo Scherer recrimina la parte del apellido, ¿no? O sea, dice, los ataques que me dan no es por mí, no es a mí, sino vienen por esa cercanía familiar. Entonces, también ahí te da la perspectiva de que, oye, si le debes el favor de haber llegado a él, pero estás contradiciendo esa parte, ahí te da cuando menos un Es visto cierto, es verdad. de contradicción de decir, oye, sí, no es por mí con los ataques que estoy recibiendo. Y la siguiente, ¿cómo percibimos el perfil de Julio Scherer? En política yo atiendo siempre tres perfiles que distingo cuando menos en su lugar. Uno es el operador político y como tal tiene una labor y que hacer. El otro es el ideológico, obviamente el que da el soporte en función de lo que atisba incluso más adelante lo que vendría y da la referencia hacia dónde va. Y el tercero para mí sería que el que actúa ahora sí que militantemente. A veces lo tomamos como alguien que ciegamente recibe una orden y lo está ejecutando. Los tres perfiles, si hubiera alguien que para describir a Julio, estaría el primero. Él es un operador político. Quererle poner dentro de dentro del movimiento a alguien militante nunca lo fue. No coincidía con los principios básicos. Porque era fifí. Pues sí. Es que los principios básicos del movimiento era el pueblo unido, jamás era vencido y... No sé de qué me hablas. No sé, sí. Ese era el punto. O sea, cuando le vendía la idea, hoy es esto. Sí, pues, pero para mí es el ejercicio de poder. Y sobre el poder podemos hacer una operación, ahí cuenten. O sea, ese era lo que es como nosotros podemos mantener y cómo podemos incrementar Okay. digamos, la aceptación del ciudadano hacia lo que estamos haciendo como gobierno. Y es cuando definen el tema de cómo se va viendo el tema de la Guardia Nacional, cómo se va viendo el tema del Poder Judicial y cómo poder nosotros, digámoslo de alguna manera, obtener control sobre todos los órganos de dirección o de control, digámoslo así, electoral, para poder mantener nuestro electorado sólido y no solamente mantenerlo, sino de alguna manera tratar de incrementarlo a cada proceso electoral, cosa que no está pasando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas como él que están dentro de los órganos de control del gobierno federal, por así decirlo, del movimiento, que no coinciden con las bases del movimiento que de hecho, y por lo tanto se contraponen. Por eso hay luchas internas. Tan operador político es, fíjate, y tiene razón, tan operador político es que él explica por qué empezó a crecer Morena y por qué empezaron a decir, bueno, nos encontrábamos con personas, liderazgos políticos que a lo mejor uno no puede defender, dice, pero que se quedaban sin apoyo y nosotros decíamos, bueno, vente para acá. Todo suma. Y eso fue parte de lo que él entendió muy claramente por su condición de operador político. Sí, mira, digo, ya visto, a veces trato de sustraerme del movimiento para poder entender la parte del ciudadano. Sí, o cómo lo entendía. O cómo se entiende. A nivel global, en todo el mundo, autodefinirse como político ya es una etiqueta en negativo, ¿no? O sea, de entrada esa parte. Sí. Y más cuando ya tienes ganado un lugar dentro de la sociedad, en este caso para Julio, pues sí le costaba también atender esa narrativa, porque no lo sentía como propia ninguna de las causas, pero sí en la búsqueda de poder, porque esa, a final de cuentas, a todos nos, como eje
pues identitario nos da, ¿no? Ujú. Claro, a un militante si le dices, oye, déjate de cosas, lo que vamos a hacer para las próximas elecciones es buscar o luchar por el poder. Hay algunos que se quedan pasmados, ¿no? En función, oye, pero no, en realidad lo que busco es nada más Es el Colaborar, bienestar. mejorar, sí. tener una Sí, participación en sí, eso. sí. Sí, pero en el otro nivel, en donde la condición ideológica te nutre, oigan, toda modificación y en todos los movimientos, en todas partes del mundo, tiene que haber un sustento que dé referencia. Bueno, ese es el que ahí no vamos a ubicar a Julio, definitivamente. Ok, ok, Siempre la ok. cuestión del avance y la cuestión de cómo este sentido práctico o la línea pragmática dentro del partido él la atendía, ¿no? O dentro de cualquier partido. Y Yo no creo era que el todos, único, ¿no? en Era en lo general, yo creo que todas las personas o personajes que participan en política, en esos tres, digamos, los ejes rectores de las personas para Sí. poder participar en política, Julio es una persona que por su Ujú. característica y sobre todo por el cómo nació y cómo creció y cuál fue su entorno, digamos, lo social alrededor de su Ujú. desarrollo, digámoslo, desde joven hasta Hasta la hasta profesión y hacer todo, claro. profesión y demás, pues lo hace ser una persona que lo que está buscando es que lo que se logre tenga una Sí, permanencia y un, digámoslo, seguimiento y un desarrollo y un crecimiento. Para muchos dentro del movimiento, que fueron aquellos iniciadores que venían con una ideología, digámoslo, de izquierda ujú, más arraigada, para ellos sí el decir quedarnos en el poder no es una visión de política, sino es cómo le hacemos para que esto se quede para acá mantenerse. abajo y mantener, digámoslo, la riqueza compartida de ujú. quienes están tomando decisiones repartida en la sociedad, digamos, lo más vulnerable. Y que fue el discurso que llevó a Andrés Manuel a llegar a donde estaba, porque vio que la mayoría de los mexicanos pues estaban en ese sesgo, en Sí, el claro. sesgo que ocupaban Apoyo, ayuda, apoyo auxilio, lo y que sea. ayuda y Sí, no veían a nadie que lo pudiese hacer más que papá gobierno. sí. Y es el área de oportunidad que bien detectado tanto por Andrés Manuel como por el equipo de trabajo que estuvo alrededor durante muchos años, Ujú. es por ahí, porque ese es el sesgo que está más abandonado y es el que nos va a dar el gobierno. Fíjense, una vez superada la parte de análisis pues del personaje, Ujú. te vas a la cuestión de cómo él veía a Andrés Manuel y también tenía una Claro. condición ambivalente. ¿Eh? O sea, sí lo admiraba en función de hasta dónde podía llegar su capacidad de convencimiento, su Ujú, figura, su ujú. sensibilidad en torno a la interpretación del sentido, pero también le recriminaba la parte de la ausencia de pedigrí. O sea, hacía el comparativo de manera muy práctica, así, con respecto a debieras haber aprendido de Cuauhtémoc, que ya viene con una Claro, trascendencia claro. histórica y mira cómo vas a no lo dice como tal, pero te deja ese dejo de decir, oye, pues no me reduzcas bueno, yo en la posición de Andrés Manuel, Claro. no me reduzcas a una cuestión porque esto tiene No me digas que otra. que por preparación y abolengo me hace mejor o peor persona, pues. Claro. Es Es que correcto. esa fue también una narrativa que los impulsó a raíz del 2006, cuando se Ujú. criticaba que Andrés Manuel no tenía, digamos, la La preparación capacidad para llevar. académica Sí, para poder sí, Es sí, sí. correcto. direccionar un país, Sí, y fue un aprovechamiento. Yo no creo que lo digan en el sentido para denostar la capacidad de él como líder. Lo decían para coincidir más en lo que la mayoría de los Claro, mexicanos somos. coincido con eso. Ellos fueron atando cada uno de esos pequeños detalles que generaron un gran cambio en torno a una imagen del ahora, político tradicional. les voy a llevar a un punto en el que yo quiero que me digan qué opinan de esta parte. Hay una parte del libro donde ya empieza a hablar de personajes, ¿no? Ya no nomás de Andrés Manuel, sino de otros liderazgos Alrededor. dentro del movimiento. Pero hay unos a los que les echa flores de más. Sí. Está pidiendo chamba, ¿tú qué crees, Javier? No, al contrario, yo creo que está haciendo un señalamiento de despecho, ¿no? O sea, Ok, o ¿por sea, qué? Porque a final de cuentas, él estaba apostando a que ya iba a estar, una vez retirado Andrés Manuel, sí, volver al escenario y Claudia no ha hecho ningún guiño a favor. ok. Ese punto diciéndole, tú tienes ahí todavía a Dan Augusto, tienes todavía ahí a fulanito, Sí, sí, sí. y yo ¿Y soy, dónde estamos todos los demás que iniciamos el movimiento e exacto. impulsamos a que este gobierno se quede hoy y lo ratifique otra vez el ciudadano? Entonces, más que pedir chamba, es como un reclamo. Es Es un un reclamo. reclamo porque a final de cuentas el autor muestra simpatías evidentes para Ebrard, por ejemplo. Sí, claro, Y, clarísimas. y- y Sí, lo porque deja, también es de los rechazados. bien, pero está en el juego, pues, Sí, como diciéndole, si somos iguales, mira, o Porque él sea, sí, yo no. ese es el Pero punto. lo que pasa es que a Julio le faltó hacer
La imagen. Es que hay tres etapas ¿Cómo la imagen? en esa transformación. ¿Qué imagen? Mira, lo que pasa es que él se quedó como operador político, como tal, Sí. pero nunca quiso ser el artista político. Aquí hay dos O sea, no tiene valor en la política ya porque es un operador simplemente. No, porque no logró crear una imagen de él hacia afuera. Miren, Sí. Es que aquí hay condiciones que siempre hemos criticado en política. Hay quien puede ser operador nato y ese operador siempre va a estar atrás. Claro. Y hay quien puede ser candidato, entonces siempre se va a tener que rodear de gente que lo va a tener que, digamos, manipular de alguna manera para que salga. Pero ¿quiénes son los que trascienden? Aquellas personas que aprenden a ser operadores y saben migrar entre la operación y el personaje político. Claro. Él no lo supo hacer. En cambio, Marcelo sí ha podido, ¿no? Es un excelente operador y se convirtió en una buena Adán imagen. Augusto lo es también. Adán Augusto. Creo que medianamente él hace el perfilado de sus simpatías en el actual gobierno, pero también se ensaña con la figura de Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Sí, claro. O sea, no, se fue duro con él y en yo creo que ese fue el más odiado. Como diciendo, oye, están estos, pero está este y este todavía es más. Todavía sigue haciendo daño. Oye, pero además con acusaciones serias, ¿no? Sí, Sin elementos, pero yo no encontré ningún elemento de acusación. Sí, no, en realidad. En realidad habla de especulaciones a lo que comenta. Lo plantea como una cuestión de nuevo. Si lo aterrizas dentro del despecho, casa muy bien decir, oye, pues a ver, compruébame esa parte. No hay sustancia. O sea, yo también me quedé, oye, pues está duro. Y de nuevo, cuando pasas el registro, porque es una narrativa que también se ha posicionado, que tiene una granja de bots, es el promotor y demás. Y sinceramente, a varios que conozco que han trabajado con él, dicen, oye, pues a duras penas se sabe coordinar él solo. Me queda muy poquito tiempo porque yo en otro podcast, nomás les quiero preguntar, Javier, tú ya lo leíste completo, tú ya te aventaste todo el libro, yo quiero saber, a un ciudadano normal, ¿le recomiendas comprar el libro? Mira, toda la lectura abona. Creo que sí, el ejercicio de la lectura, muy pocos lo tenemos así. Creo que tiene que darse. Y en esa apertura también no solamente quedarse con la lectura, sino el intercambio esto que estamos haciendo. Porque incluso mi visión como alguien que ha acompañado el movimiento es una, y que digo, bueno, es un despecho que abona a los 15 libros o 16, ya que con que van en contra de la cuarta transformación. Sí. Y ahí trato un poco de enganchar con lo que decía Balta, de decir, oye, esto es el acabose de Morena. Pues van ya con 16 libros y pues. 16 acaboses. Sí, 16 acaboses. 16 nomás. Y vemos que incluso todos estos que se suman a esta lista pues no, digo, hasta ahorita no se registra una disminución, todo lo contrario. Entonces, comprarlo como hábito de lectura para consumir información, sí. Y tener los elementos clave. Mira, yo ya tengo mis subrayados y tengo el punto de que decir, caray, algo no está cuadrando con la realidad porque no te deja elementos de prueba, no va una hilaridad en torno a hacia dónde, qué buscarían, salvo la cuestión de regresar al poder. Y en todo caso, oye, pues si estás queriendo regresar, no lo haces pateando a los que te llevaron a una participación. Balta, ¿hay que recomendar comprar el libro? Yo la realidad, a quienes nos gusta leer un poco de historia política y de la clase política, yo creo que es recomendable. Yo creo que al final del día de cada uno de los libros tomamos lo que creemos que es verdad o lo que podemos comprobar que pudiese haber sido verdad. Y vemos libros de Díaz Ordaz, de Cuauhtémoc Cárdenas, del Negro Durazo, etcétera. Pero hay que conocer qué pasó en la historia de México para ver cómo vamos a estar más adelante. Por lo menos tener una perspectiva de lo que se puede hacer o de lo que se puede lograr si hacemos cosas, digámoslo, ajustables a lo que esto nos está enseñando, porque queda claro que dentro de lo que viene plasmado dentro del libro, como es el tema, cómo construyó Andrés Manuel su candidatura para ser avasallador en el 2018, pues muchos de nosotros tendríamos que adoptarlo hoy en día, sobre todo esos partidos que ahorita pues ya no tienen ni pies ni cabeza, a pesar de que tienen 1000 años en el poder, siguen haciendo ejercicios de antaño que no funcionaron, pues van a seguir siendo disfuncionales y es peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a tener, digamos que un autoritarismo de parte de quien gobierna porque tienen una mayoría abrumadora. Entonces tenemos que empezar a buscar y la generación de equilibrios, nos guste o no, en la clase política es bueno para los que gobiernan, pero también es bueno para los que estamos fuera.
Bueno, yo les quiero agradecer, discúlpenme que haya sido tan cortito, se nos fue el tiempo rápido, hay un podcast a las 12, pero la invitación queda abierta porque hay que hablar de este tema, pero tengo otros temas que platicar con Javier y que también con Baltasar podemos generar una discusión muy interesante. Viene una época mucho más interesante todavía, entonces este libro creo que nos puede dar sustento para ver cosas que vengan y cosas que están quizás sucediendo y que no nos alcanzamos a ver. Javier. Yo que venía preparado para hablar de Bugs Bunny. Bad Bunny. Wow. Yo también quería hablar de Bad Bunny, ¿lo viste? La neta, yo quería hacer arbolitos de Bad Bunny, pero bueno. Bueno, ya aprendimos el gritito, ¿no? Nos faltan mover las caderas. Ya no aprendimos. Ya no nos dio. Ya no nos dio. Mira, somos fue un mensaje generacional, yo creo que nos está rebasando esto. Es verdad. Bueno, pues yo te invito para que si eres persona que le gusta la política y estás en la política, tienes que comprar el libro para que entiendas por qué Andrés Manuel va. Correcto. Eso sí, si estás en la política y quieres ser candidato, tienes que comprar el libro para que entiendas qué hizo Andrés Manuel, porque es la primera vez que yo encuentro a alguien cercano que narra el proceso, y eso es muy, muy valioso. La grilla de Morena, que si Sheinbaum, que si... El mitote es otra cosa. Sí, te gusta el mitote. La verdad es que es un libro que para quienes estamos en esto, te da un poquito de historia, te da un poco de entendimiento, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Vale. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias a ti, a Radio Ura, por la invitación, como siempre, y pues hay que compartir en nuestras redes sociales. Y quédense en Los Expulsados, quédense con Bura Multimedia, suscríbete a Bura Multimedia y al pendiente de las notificaciones el próximo viernes en Los Expulsados. Platicaremos de este u otros temas, así que pendientes. No se equivoque, no somos iguales.